escuchar. Un gran gusto también para mí. En tu obra vos desarrollás, te dedicaste a estudiar el problema de la democracia, el problema de la política y de la democracia. ¿En qué situación está esa cuestión hoy? Estamos en un momento inquietante para el futuro de la democracia. Bueno, ha sido un año de muchos procesos abiertos, con unos resultados difíciles de prever, que han, por lo menos, si voy a ser un poco cauto en la cualificación, por lo menos que han complicado el panorama político, ¿no? Desde Europa la elección de Trump se ve con una gran preocupación. La propia elección ya el año anterior de Javier Milei en España también fue acogida con cierta preocupación. Y luego tenemos el auge de las derechas, de las extremas derechas, que es algo muy distinto de la derecha liberal conservadora tradicional, que introduce un factor de imprevisibilidad. Todo esto nos está llevando a preguntarnos si realmente la democracia es tan resistente como pensábamos. Si la democracia es un régimen, una forma de gobierno que puede resistir y que al mismo tiempo puede resolver problemas. Bueno, ahí yo tiendo a pensar que la democracia resiste mucho más de lo que parece, pero que ahí está la clave de la cuestión. ¿Cómo diseñamos nuestros sistemas políticos, nuestras instituciones, de tal manera que no tengamos que esperar demasiado de que lleguen al poder líderes providenciales, los más listos de todos, ni tengamos que temer demasiado porque lleguen malos, perversos o estúpidos al gobierno? Yo creo que esa es la clave de la cuestión. La clave de la fortaleza de la democracia es hacer sistemas que no sean demasiado dependientes de quienes eventualmente ocupen los cargos de gobierno. Que para eso se inventaron los sistemas, en realidad, ¿no? Claro, para que haya una cierta continuidad, unos protocolos, unos procedimientos que neutralicen o que atemperen un poco las ocurrencias del gobernante de turno. A mí me gusta explicar que en la zona de roce entre la administración, que suele ser más bien conservadora, y los políticos, que suelen ser más bien ocurrentes, digámoslo de una manera suave, en esa zona de roce se genera la innovación política. Es muy importante que haya gente que diga, como los funcionarios, esto no se puede, aquí hay procedimientos, no hagamos demasiados inventos, y también es bueno que haya políticos que rompan un poco esa inercia o esa resistencia de la administración. Pero eso tiene que estar bien acompasado, tiene que funcionar bien, y no siempre lo conseguimos. Me gustaría que desarrolles una distinción que hiciste al comienzo entre la extrema derecha y la derecha más republicana, liberal, convencional. ¿Cuál es la novedad que introduce esta nueva derecha más radicalizada? Bueno, creo que de Trump, de Milei, de Bolsonaro, de Vox en España. Sí, primero creo que es muy importante mantener esa diferencia. Yo creo que necesitamos buenos análisis y generalizar con que todo es fascismo, ese antifascismo elemental o esa dialéctica amigo-enemigo que termina por no comprender al adversario, me parece que es un error, que además se suele pagar con la victoria del adversario. En estos momentos los partidos clásicos de la derecha, liberal conservadora, democristiano, etcétera, están sometidos a una enorme tensión. Yo creo que, a pesar de que se lleva mucho tiempo hablando de la crisis de la socialdemocracia, la socialdemocracia lo tiene mejor. La socialdemocracia ha tenido una relación con lo que estaba más a la izquierda que ella, una relación también un poco tortuosa, pero que la ha gestionado relativamente bien con los Verdes, con Podemos en España, con otros partidos con 5 estrellas en Italia, etc. El problema es que en este momento los partidos conservadores, liberales conservadores clásicos, no consiguen generar mayorías si no es con dos posibilidades. Una, pactando con esa extrema derecha, que lógicamente les blanquea, normaliza y contamina su discurso, o sencillamente adoptando su discurso pensando en fagocitarlas, ¿no? Dentro de las propias partidos liberales conservadores hay dos almas, hay división a este respecto. Ahora mismo lo hemos visto en la Comisión Europea. Von der Leyen representaba más bien el merkelismo clásico
que quería una Comisión Europea en la que estuvieran presentes las tres familias políticas europeístas, y Weber, que era un competidor con el resentimiento de no haber sido el presidente de la Comisión, más bien era partidario de pactar abiertamente con Orbán, con los partidos de extrema derecha, con Vox, etc., ¿no? Este es el panorama que tenemos. ¿En qué se diferenciarían? Pues yo creo que fundamentalmente la derecha liberal conservadora no es un partido de confrontación con el adversario, fundamentalmente. Yo creo que este es un dato fundamental. Y no es un partido, no son partidos que quieren romper los consensos que hay hasta ahora conseguidos en los diversos países del mundo. Y el tercer elemento me parece importante porque es una cuestión de matiz, pero donde se decide todo. Tengo la impresión de que esa parte de la derecha no quiere renegociar las reglas comunes, para lo cual estaría en su pleno derecho, porque las reglas comunes se pueden abrir, renegociar en cualquier momento, y para eso está la política, sino situarse por encima de las reglas comunes, no tener reglas comunes. Esto lo estamos viendo, lo vimos durante la pandemia muy claramente, como un cierto sector de la derecha cuestionaba ciertas obligaciones que tenían que ver con la protección, en este caso de la salud pública. Hay un cuestionamiento también de la misma idea de impuestos, ¿no? Que los impuestos sean más o menos bajos, sino que el impuesto en general sea algo extractivo claramente por su propia naturaleza, ¿no? O incluso en España tuvimos un episodio también un poco grotesco de que un expresidente del gobierno cuestionara que las autoridades públicas le pudieran decir si cuánto alcohol podía consumir a la hora de conducir, ¿no? Incluso recuerdo que el alcalde de Madrid revertió el plan de peatonalización del centro de Madrid, diciendo que él no tenía autoridad para decir a nadie si podía utilizar el coche o no. Es decir, esa idea de libertad tremendamente individualista, sin ninguna vinculación con lo común, con lo colectivo, sin entender que si estamos en un escenario de que cada uno puede hacer exactamente lo que quiere, eso va a generar la dominación de unos por otros. Eso yo creo que es lo más característico de una derecha que no es nada conservadora, que es una derecha muy antisistémica. Esa condición, si tuvieras que compararla con lo que pasó con la crisis del pensamiento liberal y de la política liberal en el siglo pasado, que muchas veces, por reflejo, cuando hablabas del antifascismo, pensaba, se la asimila, inclusive el libro, Síndrome de 1933, la aparición de Hitler, Mussolini, toda esa crisis que hubo en la democracia liberal en los años 20, 30 en Europa. ¿Tiene algún parecido con esto o esto es otra cosa? Sin duda todo tiene parecidos en la historia, pero soy muy poco partidario de aplicar esquemas de un tiempo a otro. Durante esta época en la que se ha escrito tanto sobre el posible final de la democracia, cómo la democracia se va a suicidar o si va a tener una posible supervivencia, el recurso más habitual era buscar en la República de Weimar, en el caso de Europa, en el prenazismo, buscar un ejemplo negativo, ¿no? Creo que tiene muy poco que ver. Creo que se trata de estamos en otro panorama, no solamente porque entonces no había redes sociales, sino porque, sobre todo, las sociedades están mucho más desarrolladas que en aquel momento, y fundamentalmente un dato que creo que es la clave de la diferencia, que es la interdependencia que tenemos. Las sociedades hoy en día son mucho más interdependientes. Yo lo veo desde una perspectiva muy europea, pero creo que se puede aplicar a otras regiones del mundo. En Europa, parte de los presupuestos de los países son aprobados por la Comisión. En Europa hay un equilibrio entre una Europa en la cual hay un gran consenso, las tres familias, o sea, no hay una gran polarización ideológica, se ponen de acuerdo, obligadamente se ponen de acuerdo y establecen lo que yo llamaría, Europa es la guardiana del largo plazo. Y por tanto da una estabilidad al sistema político que permite que en el ámbito doméstico nos peleemos y nos polaricemos todo lo que queramos, ¿no? Precisamente por eso ha sido tan relevante el hecho de que en la formación de la nueva Comisión Europea el Partido Popular Europeo jugueteaba con la idea de romper esa coalición de tres familias
y apostara por una edición de un nuevo gobierno de todas las derechas europeas. Eso creo que hubiera roto el equilibrio que nos permitía polarización doméstica y grandes líneas estratégicas a nivel europeo. Pero el discurso este que he hecho era para contestar a la pregunta de que realmente no creo que el ejemplo de Weimar, el ejemplo negativo de Weimar, sea muy aplicable fundamentalmente por la vinculación que hay entre las sociedades y por la cantidad de mecanismos que hay de contención de aventuras particulares. Yo creo que incluso esto es algo que es probable que en Argentina también lo experimenten, ¿no? O sea, la idea de que un gobernante en estos momentos no puede hacer cualquier cosa, no solamente porque se enfrenta a una cantidad de interlocutores, de agentes políticos, sino porque en general en el mundo uno necesita instituciones globales. Argentina creo que tiene que renegociar la deuda, o sea, es decir, no es un actor soberano. La idea de un Estado soberano que hace lo que quiere, o mucho más de un gobernante que llega a la cabeza del Estado sin partido, con un grupo parlamentario pequeño, etcétera, como bien decías tú, puede hacer lo que quiere. Eso es una idea del pasado completamente. Cuando empezaste a hablar nombraste dos personas que generaban preocupación, Trump y Milei. ¿Cómo se lee a Milei desde España? Bueno, ¿Por qué significa algo? ¿Qué significa? Bueno, hay una parte, digamos, anecdótica, aunque no irrelevante, que es su manera de hablar y los insultos que llevaron a esta situación también diplomática tan curiosa en la que estamos, ¿no? Pero más allá de eso, me da la impresión de que ambos dos, Trump y Milei, que por cierto participan en su internacional con los grupos de extrema derecha, que en Europa generan una preocupación, fundamentalmente en los países del este y en Italia también, plantean una idea de libertad y una idea de ruptura de ciertos consensos, como puede ser en torno al cambio climático, o en torno a la dignidad de las mujeres, o al respeto y a la institucionalidad que es necesario para el desarrollo de una democracia, que son realidades preocupantes, ¿no? Que son formas que tienen mucha influencia ya. Es muy especialmente Trump, porque buena parte de esa derecha europea que ha comprado una agenda que no era la agenda tradicional del liberal conservadurismo, es una agenda más radical, es una derecha que se ha formado en think tanks norteamericanos conservadores, muy conservadores, no los clásicos, sino Heritage y otras instituciones de este estilo, ¿no? Y por tanto hay una influencia, hay una americanización de los modos de vida en Europa, no solamente porque consumamos Coca-Cola, sino también porque consumimos una manera de entender la política en unos países completamente distintos. En Estados Unidos, un país con un Estado tan pequeño, sin una seguridad social universal, con armas, con una relación de desconfianza entre el individuo, o mejor dicho, un país como Estados Unidos que no ha completado la transferencia de soberanía del individuo al Estado, como hemos hecho en Europa. No digo que sea la mejor la que hemos hecho en Europa, pero en Europa hemos hecho una transferencia en virtud de la cual tenemos seguridad universal, no tenemos armas en nuestras casas, confiamos en la policía para ese tipo de tareas. Es una sociedad muy diferente de la sociedad americana, en la cual ese proceso no se ha llevado hasta su último término. Y entonces, que se apliquen ahora criterios de estadounidenses, de manera de entender la política, a países que tenemos un estado del bienestar consolidado y una institucionalidad más plena, es algo preocupante. En el caso de Milei, Argentina, creo yo que por lo que puedo yo conocer, tiene la peculiaridad de un Estado que no funciona demasiado bien, ¿no? Y mira, ha habido, si me permites, aunque me estoy extendiendo quizá demasiado, en estos días ha habido una catástrofe, una tormenta terrible, una dana en Valencia que ha causado muchos muertos, y ha habido un fenómeno inquietante también desde el punto de vista de la manera de entender la política y la democracia y la sociedad, que es
enseguida hubo un montón de voluntarios que se prestaron a colaborar en las tareas, cosa que es fantástica, indudablemente, y una discusión entre los distintos agentes políticos acerca de a quién correspondía la responsabilidad, si a la comunidad autónoma, al Estado central, etc., ¿no? Bueno, eso ha dado como resultado una narrativa que considero que es muy perversa, que en virtud de la cual se decía la sociedad es sana, la sociedad, los voluntarios que van allá espontáneamente, y el problema que tenemos es la élite política o las élites políticas, así además de manera no diferenciada, por cierto, el Estado autonómico también, que sencillamente no organizan esto bien, ¿no? La casta. La casta. Y por tanto, esa oposición entre una sociedad que es buena, que además sabe lo que hay que hacer, que simplemente no le dejan, y una casta que no organiza, es un marco mental terrible, es un marco mental. Primero es falso porque los voluntarios tuvieron que ser llevados en camiones del ejército, tuvieron que asignarles unas palas, tuvieron que decirles dónde había que hacer las cosas, había que darles de comer, o sea, había que organizar, y eso lo organiza el Estado. El Estado en su expresión regional, en su expresión en el ejército, quien sea, ¿no? Entonces, creo que hay una... Sin que con esto yo quiera suscitar aquí ningún ánimo conspiracionista ni nada, pero sí que hay una batalla ideológica por considerar que España, en este caso concreto, España, Estado fallido. El discurso de la extrema derecha era España es un Estado fallido. Eso no es verdad. Eso responde más bien a un deseo de que en España, concretamente en España, no haya una estatalidad, una institucionalidad y haya ese desorden, ese caos que supuestamente dará lo mejor de nosotros mismos porque aflorará una sociedad inocente que sabe perfectamente lo que quiere, que se autoorganiza, por cierto, un ideal que está en los dos extremos del espectro ideológico, ¿no? Hoy, cuando comparabas con los fenómenos con la República de Weimar, el surgimiento de los totalitarismos en Europa, etcétera, dijiste, en una de las diferencias que marcaste, dijiste no había redes sociales. Acá te meto en un tema del que podés hablar horas, porque estás muy enfocado en eso. Me gustaría que digas el centro de tu idea respecto de qué significa estas nuevas formas de comunicación para un sistema como la democracia que depende tanto de la comunicación. Bueno, lo diré con un par de ideas fundamentales. La primera, las redes sociales, cuando irrumpen, generan un movimiento democratizador. O sea, realmente permiten a mucha gente el acceso a la comunicación, a la expresión, horizontalizan el espacio comunicativo, despojan de un cierto poder al periodismo clásico tan vertical, un poco ligeramente autoritario, llamémosle así, ¿no? Y por tanto es una conquista magnífica, hasta el punto de que nos hizo creer que de ahí va a seguir, por ejemplo, la democratización en las primaveras árabes, cosa totalmente ficticia, ¿no? Eso habría que mantenerlo, o sea, esa idea de esa conquista de horizontalización de la información, de que no haya una distinción tan rígida entre información acreditada y conversación pública, eso me parece que es una conquista que deberíamos mantener. Si en aquellos momentos nos parecía enseguida que aquello era inevitablemente una tecnología de democratización, hoy en día estamos dando un bandazo histérico hacia el otro lado. En estos momentos la palabra redes sociales asocia a injerencias electorales, a manipulación, a fake news, etc. Y creo que no hemos encontrado el punto correcto. ¿Y hay incomunicación? No, se asocia con incomunicación también, digamos. Bueno, también generación de burbujas, etcétera, ¿no? Bueno, que eso también es un asunto bastante discutido entre los expertos de la materia, ¿no? La clave de la cuestión es cómo conseguimos mantener ese principio, esa conquista de horizontalidad, en medio de lo que creo que va a ser inevitablemente un entorno informativo caótico. Vamos a tener que acostumbrarnos durante un cierto tiempo al menos a un entorno informativo caótico donde no va a ser muy fácil, porque además no creemos en la censura, tenemos un respeto a la libertad de expresión
muy acentrado en las democracias contemporáneas, ¿cómo conseguimos que la gente tenga instrumentos de discriminación de lo correcto y de lo falso en un entorno en el que eso es muy difícil? Hace falta una cierta paciencia, hace falta una capacitación, una formación, hace falta que el periodismo clásico no se dé por derrotado y ofrezca criterio, ofrezca orientación. En estos momentos la gente no tiene dificultad de acceso a la información, lo que tiene es dificultad de discriminar qué es basura informativa, qué es ruido y qué es información acreditada. Eso lo tenía en el periodismo clásico, pero pagando el precio de poca libertad y un cierto autoritarismo de los medios. Vos hablás de dos formas de conocimiento distintas. Un conocimiento que sería objetivo y otro que sería conocimiento que proviene de la interpretación, interpretativo. ¿Qué querés decir con esa diferencia? Que cuando nos enfrentamos a este problema, una de las soluciones que nos vienen a la mente es las agencias de fact-checking, es decir, personas especializadas en verificar si el debate de Harris y Trump, cuántas mentiras dijo cada una. Eso es algo que se puede medir, porque si alguien dice que el PIB de un país es tal, o si dice que hay tantos millones de desempleados, etc., hay cosas que se pueden medir. Eso me parece que es un gran servicio a la conversación pública, que tengamos unas barreras, unos límites, que haya unos ciertos hechos verificables, comprobables, que nos sirvan de orientación. Ahora bien, la comunicación política y la comunicación en general entre los humanos no es un intercambio de objetividades. Yo no estoy ahora proporcionándote objetividades y tú a mí otras objetividades. Estamos interpretando, yo no hago otra cosa que interpretar lo que yo veo y por tanto lo que yo digo es controversial, es discutible, es opinable, ¿no? Con esto no estoy entrando en un relativismo absurdo, sino simplemente señalando que hay que distinguir hechos e interpretaciones y que muchas veces la batalla más dura se da en torno a la interpretación. Yo tengo un ejemplo de algo que me afectó muy particularmente, que es el final de la violencia terrorista de ETA en el País Vasco, ¿no?, donde yo vivo, que es en el momento en que para la violencia, comienza una batalla durísima, no por proteger vidas y detener a los terroristas, sino por interpretar aquello que había pasado. Se desató una batalla muy dura y muy democrática, por cierto, muy legítima, de cómo interpretamos la responsabilidad de cada uno, el significado que ha tenido este hecho histórico, etcétera. Creo que otro ejemplo que se me ocurre es cuando estaba acabando la crisis económica anterior, había una gran discusión acerca de qué podíamos considerar como punto a partir del cual podíamos decir que realmente la crisis había acabado. Dependiendo de qué magnitudes económicas utilices, generalmente las derechas generalmente suelen darle más peso a los datos macroeconómicos y las izquierdas más al dato más personal, más social, inmediato, social, ¿no? Bueno, es legítimo, las dos cosas son legítimas y no son descartables, pero había una batalla de interpretación de los hechos, ¿no?, que repito que es compatible con que una cierta objetividad sea respetada. La última pregunta, que tiene que ver con tu último libro. ¿Qué nos dice la inteligencia artificial respecto de qué es el hombre? La inteligencia artificial es inteligente en un sentido muy distinto a como lo somos los humanos. Hasta el punto de que hay quien afirma que haberle otorgado el calificativo de inteligencia, y el de artificial, por cierto, también, ha generado muchísimos equívocos. La inteligencia artificial es un tipo de cálculo potentísimo que sirve muy bien para un cierto tipo de problemas. Fundamentalmente problemas que están bien definidos, cuya resolución pasa por la computerización a gran velocidad de muchísimos datos, por tanto los datos tienen que estar disponibles, donde el input y el output está claro, no hay demasiada ambigüedad, no hay demasiada incertidumbre. Los humanos hacemos generalmente bien todo lo contrario.
aquellos problemas salvajes, aquellos problemas en los que no se sabe muy bien cuál es la definición del problema, hay pocos datos, tampoco está claro cuál es el input y el output, hay mucha ambigüedad. Ahora hay un cierto derrotismo de los humanos frente a las máquinas. Pensamos que nos van a sustituir en nuestro trabajo con demasiada facilidad. Pensamos además, con un pensamiento un poco atávico, que cuando lleguen a superarnos van a ser malvadas, porque en el fondo los humanos tenemos un sesgo en virtud del cual pensamos que si alguien es muy listo tiene que ser malvado y si alguien es muy bueno es que es tonto, ¿no? En fin, algo que yo no termino de entender nunca, ¿no? Realmente creo que ni las máquinas son tan inteligentes como decimos o pensamos, ni nosotros somos tan estúpidos como a veces parecemos. Y el asunto, la gran clave del éxito de esta operación es que seamos capaces de generar un ecosistema humanos-máquinas que realicemos una especie de nueva división del trabajo. Bueno, estoy seguro de que los que te estuvieron viendo han disfrutado tanto como yo esta hermosísima exposición. Lástima que no tenemos más tiempo, que es lo que suele pasar en este medio. Volveremos. Muchas gracias, Daniel. A ti. Vamos a un corte y recibimos a Daniel Virote y Pancho Olivera. Ya volvemos.